Hola, mi nombre es Eduardo Cornegay. Vamos a revisar en este video el concepto de equilibrio de mercado. Previamente lo hicimos con la oferta y la demanda. Nos basamos en el libro de Michael Parkin, Microeconomía. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de equilibrio, ya que estamos abordando uno, el de mercado. El equilibrio es una situación en la cual hay fuerzas contrapuestas que interactúan y eventualmente llegan a una situación de estabilidad o equilibrio. Este concepto lo toma la economía de la mecánica y aquí es importante tener una reserva respecto a este concepto de equilibrio que nos puede llevar a una visión estática. Y en el mercado no necesariamente hay estabilidad, sino que hay dinamismo, hay cambios de precios y por tanto hay cambios de equilibrio del mercado. Ya al revisar lo que es oferta y demanda, ya vimos cómo se representan sus curvas. La de oferta tiene una pendiente positiva, la de demanda tiene una pendiente negativa y ahí en el punto que se cruzan, ahí podemos definir el equilibrio de mercado. Y significa que en ese punto, en ese precio coinciden los planes de compradores y vendedores. Ahí están de acuerdo en que ese precio es el que debe de regir su intercambio. Pero así como hay un punto de equilibrio, también hay de desequilibrio o desencuentro. Y esto significa que en el proceso del intercambio vamos a tener situaciones en las cuales la oferta sea mayor de la demanda o la demanda sea mayor que la oferta y entonces lo que tenemos es un precio que está variando, que no encuentra una estabilidad hasta que finalmente lo hace. Y un punto muy importante también es que hay que dejar que el mercado solito encuentre su equilibrio o fije sus precios. El mercado es el que mejor sabe cuál debe ser el precio de un bien o servicio. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no tiene que meterse a fijar los precios en el mercado. El mercado no sabe, el gobierno no sabe qué precio es el que cuál es el mejor precio para un bien o servicio. Aquí vemos en más detalle lo que es el equilibrio de mercado. Ahí donde se cruzan va a ser el equilibrio en 1.50, pero puede suceder que haya una situación en la cual la demanda sea mayor que la oferta debido a que el precio es bajo, lo cual es bueno para el consumidor, pero no para el productor, para el oferente. El oferente va a decir, no, a este precio yo no voy a ofrecer una cantidad suficiente porque no es rentable para mí. Entonces se origina una escasez. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando hay una escasez? Lo sabemos, el precio sube. Puede ocurrir también que tengamos una situación de excedente, que tengamos una oferta mayor que la demanda debido a que el precio es conveniente para el oferente, pero no para el demandante. El demandante lo considera muy alto, entonces no compra la cantidad suficiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un excedente? Que el precio baja. Y lo constatamos muy fácilmente. Cuando un comerciante tiene productos que no puede vender, ¿qué hace? Le baja el precio. Ahí tenemos el equilibrio. O sea, va a fluctuar, vamos a tener una fluctuación de precios hasta que finalmente se logra una estabilidad o un equilibrio. Ya que tenemos un equilibrio o un precio de mercado, puede ocurrir que el precio suba o baja y vamos a ver cómo representamos esto gráficamente. Del lado de la demanda, si la demanda aumenta debido a un factor distinto al precio, desplazamos la curva a la derecha o hacia arriba. Y si disminuye también debido a un factor distinto al precio, desplazamos la curva a la izquierda o hacia abajo. Y en el caso de la oferta es un principio similar. Si aumenta debido a un factor distinto al precio, la desplazamos a la derecha, la curva, o hacia abajo. Y si disminuye debido a un factor distinto al precio, desplazamos la curva a la izquierda o hacia arriba. En resumen, cuando aumenta la oferta o la demanda, debido a un factor distinto al precio, desplazamos la curva a la derecha.
Y si baja, desplazamos la curva a la izquierda. ¿Qué pasa con la otra curva? La otra curva, por ejemplo, si cambió la demanda, lo que va a pasar con la curva de oferta es que no va a cambiar de posición, sino que nos vamos a desplazar a lo largo de dicha curva. Y en el caso de la oferta, si se desplaza la oferta, lo mismo, la curva de demanda no cambia de posición y nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda. Ahorita explicamos gráficamente por qué. Aquí tenemos un aumento en la demanda, aumenta la demanda de las barras energéticas por X factor, y entonces lo que tenemos es que como resultado de ese aumento en la demanda sube el precio, se establece un nuevo precio de equilibrio de 2.50. ¿Qué pasó con la curva de oferta? La curva de oferta no cambió de posición y lo único que ocurrió es que como consecuencia del aumento en el precio, sí aumentó la cantidad ofrecida, pero no en la magnitud necesaria para que el precio se mantuviera estable. ¿Qué quiere decir? Que si la oferta hubiera aumentado en la misma proporción que la demanda, el precio se hubiera mantenido igual, aquí en 1.50, esta curva se hubiera desplazado para acá. ¿Por qué aumentó tan poco, digamos, la oferta? Porque la oferta es muy difícil que aumente en el corto plazo, es inelástica. No está fácil el que estos productores aumenten su producción, sobre todo si ya están cerca de utilizar toda su capacidad. Por ahí pueden utilizar alguna capacidad ociosa o le aumentan un turno a la producción, pero no aumenta en lo suficiente la oferta porque es una producción física. En el caso de los bienes digitales no ocurre lo mismo. Un bien digital puede aumentar inmediatamente su oferta. ¿Por qué? Porque es digital. Si bajamos una canción o un libro, simplemente una copia más, una descarga, y ahí no hay ninguna limitante física. Entonces, esos bienes no tendrían que aumentar de precio debido al aumento de la demanda, pero los bienes físicos sí. Vamos a ver otra situación donde aumenta la oferta. Aquí la oferta aumentó debido igual a un factor distinto al precio. Puede ser que la tecnología para producir estas barras haya mejorado. Y entonces, ¿qué pasó? Que hay un nuevo punto de equilibrio aquí, como en 0.80, y la curva de oferta se desplazó. ¿Y qué pasó con la de demanda? La curva de demanda se mantuvo en la misma posición, pero se desplazó hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que al bajar el precio como consecuencia del aumento de la oferta, los compradores de estas barras compraron más, pero compraron más porque bajó el precio, nada más. Entonces, como vemos, cuando hay un desplazamiento de una de las curvas, la otra permanece en la misma posición y simplemente se mueve por efecto del cambio en el precio. Vamos a ver ahora qué pasa. Ahora, puede ser que aumente una de las variables o cambie una de las variables y luego cambie la otra, y luego puede ser que haya un cambio posterior. Vamos a ver un caso en el cual aumenta la demanda y luego aumenta la oferta. Entonces, cuando hay el movimiento de aumento en la demanda, el precio sube y el nuevo punto de equilibrio está aquí como en 2.25, ¿no? Aquí. Pero después la curva de oferta aumenta y baja el precio. ¿Cómo podemos interpretar esto? Vamos a poner el caso de la vivienda. Entonces, vamos a suponer que hay un aumento en la demanda de vivienda por X factor, y ese aumento en la demanda de vivienda hace que sube el precio. ¿Qué pasa con la oferta? La oferta puede subir, pero muy poquito, muy poco. ¿Por qué? Porque puede ser que se habiliten espacios que estaban desocupados, si alguien tenía por ahí algo, unos cuartos, unos departamentos que no ocupaba, rápidamente los acondiciona para poderlos rentar, pero no es suficiente, entonces el precio sube. Pero al momento de subir el precio, ¿qué ocurre? Que los constructores, los empresarios,
ven que hay una escasez en el mercado. El mercado nos manda señales. Si un precio sube, es como si se prendiera un foco verde y dice, aquí hace falta más producción, porque está subiendo el precio. Lo mismo, si baja el precio, ¿qué nos está diciendo el mercado? Ya no produzcan más de este bien, no desperdiciemos recursos porque ya hay demasiado de este bien. Bueno, entonces sube el precio, los constructores se ven incentivados a producir más y al tiempo construyen más viviendas, más edificios y el precio baja. Y en el proceso aumentó el empleo, aumentó la producción, creció la economía. Por eso no debe dejarse que este mecanismo funcione. El gobierno tiene que meterse a fijar precios, porque si no, limita este proceso, que finalmente es como funciona la economía. Vamos a ver otro caso. Aquí disminuyó la demanda. La oferta, perdón, subió el precio y luego bajó la demanda. Esto es similar a lo que ocurrió en los 70s. Cuando los países productores de petróleo restringieron la producción, subió el precio, pero luego los países consumidores implementaron medidas de reducción del consumo de energía y eso hizo que bajara el precio. Entonces, hay más situaciones que pueden presentarse. Ahora, ya tenemos los elementos para entender por qué cambian los precios y es relativamente sencillo. Un aumento de precios se debe a un aumento en la demanda o a una disminución en la oferta. Claro, siempre y cuando el movimiento en esta variable supere la otra. Por ejemplo, que aumente la demanda más de lo que aumenta la oferta o disminuya la oferta más de lo que puede aumentar la demanda. ¿Y por qué baja un precio? Porque disminuye la demanda o aumenta la oferta. Entonces, de forma simplificada, hay 4 factores que hacen que varíe un precio. Cualquiera se puede explicar por estos 4 factores. Entonces, esto es interesante porque nos ayuda a entender qué pasa en el mercado, por qué se mueve un precio. Entonces, nos sirve tanto como consumidores como oferentes, como productores. Como consumidores para ver por qué se está moviendo el precio de algo. Por ejemplo, se está moviendo el precio de la vivienda, a ver por qué. ¿Va a ser permanente ese aumento o después va a bajar? Y también del lado de la oferta de la empresa, quiere decir, a ver, ¿cómo están los precios? A ver, ¿por qué está bajando demasiado el precio de este producto? Si se ve una tendencia a la disminución, entonces quizás es momento de salirse de ese negocio o de la producción de ese bien. Entonces es muy importante el que tengamos una comprensión de cómo funciona el mercado, cómo se fijan los precios, cómo cambian los precios y qué decisiones podemos tomar ante dichos cambios de precio. Muchas gracias por su atención.